La paz de Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, sea con todos ustedes. Como habíamos dicho en emisiones anteriores, vamos a interpretar los mandamientos que nos dejó el Creador a la luz de las Escrituras. Para esto, seguimos utilizando las 4 versiones principales, que son la Biblia del Oso, que es la primera traducción al castellano, la Biblia israelita mesiánica, que vienen algunos nombres en hebreo, la Biblia de Jerusalén, que es la que más utilizan los católicos, y la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Yendo a la escritura en Shemot, Éxodo 21, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Entonces Elohim pronunció todas estas palabras: yo soy Yahweh tu Elohim, yo soy Yahvé, yo soy Jehová, yo soy el Señor tu Dios. Pero aquí la palabra en hebreo es Anojí, la que le está diciendo, que es un decir, yo y nadie más, yo y no otro. Entonces aquí el Señor se está presentando como yo soy el Señor, yo soy el único, yo y nadie más. Porque hay otra forma de decir yo en hebreo, que es Aní, pero es un yo simple, es como un yo para conjugar algún tipo de verbo. Pero aquí el Señor se está presentando de manera personal como un Dios único, como el verdadero. Entonces Él dice, yo soy tu Adonai Elohim, quien te sacó de la tierra de Misraim, ¿no? De la tierra de Egipto, del lugar de la esclavitud, de la casa de servidumbre, de la casa de esclavos. Él está haciendo una presentación hacia todo el pueblo de Israel, pero como dijimos anteriormente, no solamente al pueblo de Israel, sino que todos los que habían decidido pegarse con los israelitas también iban ahí. Por eso Él da los mandamientos para todos, no exclusivamente para Israel. Esto lo podemos ver en Éxodo 12:38. Y también subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentiles y muchísimas ovejas y vacas, o una multitud mixta con animales de cría y rebaños y manadas, o una cantidad enorme de ganado. Entonces vemos que no solamente salió el pueblo de Israel, sino que todos los que decidieron partir con ellos después de haber visto las maravillas que había obrado el Señor, pues dijeron, este es el verdadero Dios, a Él vamos a seguir y a Él vamos a servir. Por lo tanto, no solamente se dieron los mandamientos a los hijos de Israel. Y esto fue en medio de un gran espectáculo, como habíamos dicho en misiones pasadas. En Éxodo 19:16 dice que en la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. A lo que los hermanos judíos dicen que este verso donde dice hubo truenos se refiere a que hubo voces. Y ellos dicen que fueron los mandamientos dados en 70 idiomas diferentes. A eso es cuando se refiere a que hubo truenos. También esto podemos verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 28, donde el maestro dice, Padre, glorifica tu nombre. En esto una voz vino del cielo, y lo he glorificado antes y lo glorificaré de nuevo. Y dice enseguida, y el pueblo que estaba presente y la había oído decía que había sido trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Sabemos que la voz del Señor es como trueno. También lo podemos ver en el libro de Job, capítulo 37, verso 4 y 5, que dice, allá sigue un sonido, un rugido. Él está tronando con su voz majestuosa y Él sigue soltando los relámpagos aún mientras su voz está siendo oída. Tronará Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas y nosotros lo entendemos. Así que aquí cobra sentido
lo que dicen nuestros hermanos judíos, que los truenos eran voces, y que así como se dieron los mandamientos en diferentes lenguajes, también en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lenguas diferentes. Por eso continuamos diciendo que los mandamientos no son exclusivamente para el pueblo de Israel, sino son para todos los que decidan agregarse a esa nación, sino para todo aquel que decida amar al Señor con todo su corazón, toda su mente y todas sus fuerzas, como dice en Deuteronomio 6:4. Bien, entonces el Señor se presenta en Éxodo 22 como el único Dios, que no hay otro fuera de Él, que Él es el Dios verdadero y que es a Él a quien se le debe seguir de ahora en adelante, porque espiritualmente Él nos está sacando de la esclavitud del pecado, de las transgresiones en las que durante nuestra vida hemos hecho a los mandamientos, a su ley, a todos los preceptos que Él tiene, a sus testimonios, a sus estatutos, pero que Él nos ha sacado con mano fuerte y nos ha apartado. En el idioma hebreo la palabra es kadosh, es santo, es apartado. Es muy diferente hacer un santurrón, andar con las manitas pegadas ahí orando por todas las esquinas para que todo el mundo nos vea, o haciendo actos propios de un religioso. Y realmente no es eso. La santidad, ser apartado, ser kadosh, es no estar haciendo las cosas mundanas, lujuria, avaricia, codicia, asesinato, violación, todas esas cosas que nos apartan espiritualmente de Dios y moralmente ante la sociedad son motivo de condena. Por eso el Creador nos deja estos mandamientos para que mientras peregrinamos por la tierra los sigamos y Él derrame la bendición sobre nosotros. Y de esta manera demuestremos que lo amamos a Él y también a nuestro prójimo. Así que después de haberse presentado, Él nos da el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, o no tendrás otros dioses delante de mí, no tendrás otros dioses fuera de mí o contra mi rostro. Aunque en hebreo dicen no tendrás otros dioses sobre mí. Aquí hay algo que es para pensarlo, porque no quiere decir con esto que haya otros dioses, porque ya Él lo dijo, Él es el único Dios, sino que la palabra Elohim también significa jueces, autoridad, poder, magisterio, algo que tiene algún tipo de cargo que está sobre los demás. No solamente quiere decir Dios o Dios de dioses, sino todo eso que acabamos de decir. Entonces podemos decir que la traducción al castellano más acertada sería: no tendrás otros jueces que rijan tu vida, que estén sobre mí, sobre lo que yo te estoy diciendo. Porque sucede que muchos aspectos de nuestra vida ocupan el lugar que Dios debería de estar teniendo. Con otros jueces, ahí podemos decir que son el dinero, los placeres, el trabajo, las modas, y últimamente hay algo que nos está juzgando, que son las redes sociales. Porque nos importa tanto lo que diga la gente, que lo que el Señor piense de nosotros lo hacemos por un lado. Nos preocupa que si nos quedamos sin dinero, ¿qué va a decir la gente? Cuando nuestro sustento siempre debe de ser el Creador. Nos preocupa cómo nos vamos a divertir, o porque una persona se fue a una fiesta, se fue a día de campo, albercas o lo que sea, y nosotros no podemos ir. Entonces eso también nos preocupa, de que digan que no tenemos ni siquiera para ir a pasear. Entonces estamos poniendo a las personas
o a los placeres o al dinero o a cualquier cosa sobre Dios. Nos estamos dejando juzgar por algo que Él nos está diciendo claramente. No dejes que nada tome mi lugar, porque yo soy tu Dios. Yo soy el que te sustenta, el que te da la vida, el que te mantiene sano, y no las personas o lo que las personas piensen de ti. Pero también es importante mencionar que aparte de no dejar que las personas o situaciones ocupen el lugar del Señor en nuestras vidas, asimismo nosotros tampoco debemos de ocupar el lugar de Él sobre otras personas, como lo podemos ver en el Evangelio de Mateo 7 del 1 al 5, que nos advierte sobre esto. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque de la forma que juzgues a otros serás juzgado tú también. Con la medida con que mides a otro, tú también vas a ser medido. ¿Por qué ves la astilla o la mota o la brizna o la pajita que está en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta de la tremenda viga que tú tienes en el tuyo? ¿De cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la astilla de tu ojo o la paja de tu ojo, cuando tú tienes un tronco en tu propio ojo? Dice, saca primero el tronco de tu ojo, después verás claramente y podrás sacar la astilla del ojo de tu hermano. Entonces aquí el maestro nos está diciendo que no juzguemos, que no ocupemos el lugar que solamente al juez de toda la tierra le corresponde. Porque entonces nosotros estamos transgrediendo el primer mandamiento, no solo porque otro nos juzgue, sino porque nosotros también estamos juzgando. Aunque hay algunos que toman el verso de Juan 7:24, que dice que sí podemos juzgar con justo juicio. Dice, no juzguéis según lo que parece, mas juzgad con justo juicio. No por las apariencias, sino que se juzgue de forma correcta. Sin embargo, en este verso, viendo su contexto, apreciamos que el maestro les está hablando a personas que tenían autoridad sobre el pueblo, que en este caso eran los fariseos, que a él lo querían condenar. Podemos ver en el verso 23 que él les había dicho, si un niño es circuncidado en Shabbat, para que no se viole la Torah de Moshe, aunque en otras versiones dice que si un hombre, la circuncisión es en sábado, pero recordemos que los que se circuncidaban eran los niños al octavo día. La mayoría de las traducciones dice que los hombres. Dice, pero para que no se viole la Torah de Moshe, la ley de Moisés, sea quebrantada. Dice, ¿por qué se enfurecen conmigo? Porque todo el cuerpo de un hombre fue sanado en Shabbat. Porque realmente ellos estaban condenando lo que Cristo hacía, viendo precisamente que lo hacía en Shabbat. Estaban juzgando por la apariencia, porque decían que como un hombre que no conocía la ley, que no había estudiado en ninguno de sus templos, ¿cómo podía saber tanto de esto? Juzgaban por la apariencia de cómo lo veían. Ni siquiera se fijaban en el poder de sanación que él tenía, sino que se apresuraban a ejercer juicio para emitir una condena por el poder que les había sido conferido por el mismo pueblo. Y eso los convierte a ellos, o a cualquiera que juzga, en un Elohim, en un juez, alguien que tiene autoridad. Por eso se nos advierte a todos acerca de este primer mandamiento. No tendrás jueces sobre mí, contra mi rostro, delante de mí, enfrente de mí. Pero al mismo tiempo también no debemos de permitir que alguien nos venga a juzgar por la apariencia. No con esto demeritamos las autoridades que el Señor ha puesto, como son gobernadores, jueces, presidentes, reyes, nada de eso, porque Él los ha puesto ahí.
Él los ha investido de autoridad para gobernarnos o para juzgarnos civilmente con juicios justos. Pero para juzgarnos moralmente o espiritualmente, solamente Él puede hacerlo, el Señor, el Creador. Así que debemos de tener cuidado de que alguien ocupe el lugar del Señor o nosotros querer ocupar el lugar que a Él le corresponde. Lo que sí podemos hacer es hacia una persona reprenderle, corregirle, instarle o llevarlo hacia el arrepentimiento, pero todo con amor, con compasión, como dice en el Evangelio de Lucas 17:3. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. No nos está diciendo que nos juzguemos, solamente que le reprendamos. También Pablo en algunas de sus cartas, como es la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 14 y 15, que dice: y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por esta carta, notad al tal, o sea, tomen nota de él, y no tengan nada que ver con él, o separarse, para que él se avergüence. Con esto la persona, yo creo que comprenderá que está en un error y volverá al buen camino. Pero no lo mires como enemigo, sino amonéstale como hermano, confórtenlo, para que esta persona vuelva otra vez al camino del Señor. También en la primera carta que le escribe a Timoteo, que fue su discípulo, en el capítulo 5, verso 20, le dice que a los que pecaren, repréndelos. O sea, como que avísales para que los otros vean y también tengan temor de que si llegan a pecar, pues también van a ser reprendidos. Y también en su segunda carta al mismo Timoteo, capítulo 4, verso 1, le encarga solemnemente ante el Señor, Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, que cuando Él se manifieste y establezca su reino, Él va a juzgar a los vivos y muertos. Pero mientras a Él está diciendo que predique la palabra, que se apresure a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, reprenda duramente y que exhorte con toda paciencia y doctrina. Pero en ningún momento lo está mandando a juzgar, ni mucho menos a condenar. También Pablo, cuando les escribe a los Gálatas en el capítulo 6, verso 1, les advierte acerca del espíritu de mansedumbre que se debe de utilizar con los hermanos que han resbalado. Les dice: hermanos, aunque un hombre dé algún paso en falso o que sea sorprendido en alguna falta, dice, ustedes que tienen cualidades espirituales, traten de reajustar al hombre en un espíritu apacible y de mansedumbre, y vigilándose a uno mismo también, para que no sea que uno también pueda ser tentado. Lo que quiere decir que a cualquiera debemos de tratarlo como nos gustaría que nos traten, que si resbalamos seamos restaurados con espíritu de mansedumbre y no juzgándonos y condenándonos. También Pablo en el capítulo 14, verso 4 de su carta a los Romanos advierte acerca de que no debe uno de emitir juicios, porque dice: ¿quién eres tú para hacer juicio sobre el siervo de alguien o juzgar al criado ajeno o al siervo ajeno? Dice: es ante su propio amo que él caerá o se mantendrá firme. Y el hecho de que él se mantendrá firme es porque el Señor es poderoso para sostenerlo. Santiago también nos habla acerca de esto en el capítulo 4, verso 12, que manifiesta que solamente hay un dador de la ley, un dador de la Torá, y que él también es el juez y tiene el poder para salvar o destruir. Más textualmente, hay tan solo un dador de la Torá, él es también el juez, con el poder para salvar o destruir. ¿Quién crees tú que eres juzgando a tu prójimo? Y estas advertencias son para que nadie intente ocupar
lugar que el Señor debe tener sobre nuestras vidas, pero tampoco que nosotros ocupemos el lugar que a Él le corresponde sobre la vida de otros, porque esto equivaldría a que nosotros seríamos un tipo de Dios en la vida de otros, o las mismas personas serían un Dios para nosotros, o las consecuencias o las situaciones, como ya mencionamos antes. Ahorita lo que está más teniendo auge son las redes sociales y la gente se preocupa mucho de lo que puedan decir o escribir de nosotros en ellas. Sin embargo, no es algo de lo que debamos estar preocupados, porque probablemente cuando le damos el poder a algo o a alguien pueda destruirnos anímicamente o moralmente, que entremos en algún tipo de depresión porque nos juzgaron de una manera dura, tal vez incorrecta, pero no es algo a lo que debamos de temer, porque son cosas pasajeras, son cosas terrenales que van sucediendo, a veces forman nuestro carácter, pero en otras ocasiones también sirven para destruirnos. Sin embargo, el Maestro, el Cristo de la Gloria, nos advierte de esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 5, donde nos dice que no debemos de temer de esas cosas. Dice: les mostraré a quién temer. Teman al que después de matarles tiene autoridad para echarlos en el Geinom, en el Gehenna, en el quemadero. En otras versiones dice en el infierno. Dice: sí, les digo a este es al que tienen que temer. Y sí, efectivamente, es al Creador el que debemos de tener temor. Pero no es un temor de miedo, sino un temor sano. Es como habíamos dicho anteriormente, como cuando hacemos algo malo y sabemos que nuestros padres nos iban a castigar por ello. Es solo eso, vamos a recibir un castigo por la manera en que nos comportamos. Claro que si hay un arrepentimiento sincero delante de Él y una decisión de querer hacer las cosas correctamente, Él nos va a perdonar y nos va a guiar por el buen camino. Pero mientras peregrinamos por la tierra, no debemos permitir que otros ocupen el lugar que a Él le corresponde, ni nosotros intentar ocupar su lugar en la vida de alguien más, porque las profecías ya se están cumpliendo, los tiempos ya se están acabando y la gente, a pesar de que ven señales, pues muchos lo toman como parte de la vida cotidiana y no se dan cuenta, al menos los que no estudian la Biblia, que este mundo ya se está acabando, ya está por finalizar y que todos, absolutamente todos, vamos a ser juzgados por el Creador. Las profecías se están cumpliendo muy rápido. En el libro de Daniel se nos advierte acerca de cuando el anciano de días se levanta para juzgar. Libro de Daniel 7, capítulo 9. Mientras miraba tronos, fueron puestos en su lugar, y el anciano de días, o un anciano de gran edad, tomó su lugar. Sus vestiduras eran blancas como la nieve, el pelo en su cabeza era como lana pura, su trono era llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un destello de fuego fluía de su presencia. Miles y miles le ministraban a él, millones y millones estaban delante de él. Entonces la corte fue convocada y los libros fueron abiertos. Por eso el primer mandamiento nos dice que no debemos de tener dioses extraños, dioses ajenos, o un juez, alguien que esté rigiendo nuestras vidas, que no sea Él. Porque con el final de los tiempos todos vamos a comparecer delante de ese gran trono blanco, como dice en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar fue encontrado para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, parados frente al trono. Se abrieron libros,
y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que había escrito en los libros, de acuerdo a sus obras. El mar entregó a sus muertos que había en él, y la muerte y el infierno, el Sheol, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces la muerte y el Sheol, o la muerte y el Hades, fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y cualquiera cuyo nombre no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Concluimos que nada ni nadie puede ser nuestro Elohim, nuestro Dios, nuestro juez, sino solamente el Padre Creador. Por eso nos da ese primer mandamiento. Y Él es el único con la autoridad para juzgarnos y condenarnos, o para darnos la vida eterna, como dice el primer libro de Juan, en su capítulo 2, verso 17. Y el mundo está pasando junto con sus deseos, pero aquel que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Que la paz de Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, sea con todos ustedes, y que el Creador resplandezca su rostro sobre todos aquellos que le aman y guardan sus mandamientos.